¿Qué tal? Muy buenas tardes. Dios les bendiga grande y poderosamente. Estamos una vez más desde su canal Buenas Nuevas desde Casa, noticias que transforman. Y bueno, pues damos muchísimas gracias a Dios, a todos nuestros queridos y amados amigos y amigas, hermanos y hermanas que nos siguen en su canal. Y bueno, pues en este hermoso día le damos muchísimas gracias a Dios con su palabra que dice: este es el día que hizo el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos en él. Y en esta hermosa tarde vamos a estar viendo un tema por demás importante para estos tiempos, y el tema se va a titular Estrategia para vivir en victoria. El tema se titula Estrategia para vivir en victoria. Y bueno, pues vamos a continuar con este programa y dándole gracias a Dios una vez más por la vida de todos los que nos han estado enviando mensajes de ánimo, y eso nos ayuda a seguir adelante. Bendecimos sus vidas a todos aquellos que nos siguen, y bueno, también esperamos ser de bendición para sus vidas. Y bueno, pues antes de entrar al tema, yo quiero invitarte que veamos este breve pero importante video. Corre video. Realmente me quedo sorprendido cómo en el mundo hay demasiadas personas, principalmente entre los jóvenes, que no se ven como alguien importante, como alguien que vale la pena. Pensás que no hay un propósito para la existencia de tu vida. Te ves como un simple pedazo de carne, vacío, sin cualidades, sin talentos, sin ningún motivo por el cual seguir adelante. Pensás que fue un error el que tú hayas nacido y que solo estás aquí para llenar un espacio más. Pensás que sos una persona más del montón. Te ahogas en tus pensamientos que te dicen que eres un perdedor, un estorbo, un mediocre, un don nadie, una basura. Pensás que solo el hecho de haber cometido errores en el pasado, el resto de tu vida será de la misma manera, un fracaso. Te sentís por el suelo, te ves al espejo y ves a alguien incapaz de ponerse en pie y seguir adelante. Pensás que todos te odian y quisieras desaparecer de este mundo. El dolor y el odio se apoderan de tu vida y poco a poco van destruyendo esos sueños que algún día tuviste en tu corazón. El dolor que la vida te causó poco a poco fue matando lo que había dentro de ti. Esos sueños, esas metas, esos talentos, esas pasiones, tus esperanzas, tu amor y tu fe. Y la única pregunta que te haces a vos mismo es: ¿cuándo se acabará todo esto? Pero ¿qué pasa si te digo que estás equivocado? ¿Qué pasa si te digo que cuando Dios te ve, Él ve a alguien hecho a su imagen y semejanza, capaz de amar y de ser amado? Dios ve en ti una creación admirable, te ve como su creación perfecta y tenés exactamente la apariencia y habilidades, las destrezas, talentos que Dios quiere que tengas. De vez en cuando a lo mejor deseabas ser diferente. Podrías desear ser más hermosa o más apuesto, más divertido, más inteligente o tener una mejor voz. Pero Dios te hizo perfecto para que seas exactamente quien Él quiere que vos seas y para el plan especial que Él tiene para tu vida. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres la creación más importante que Dios creó en todo el final. Eres único y tenés un propósito que nadie más que solamente tú puede alcanzar. El increíble precio que Jesús pagó en la cruz revela el increíble valor de que vos representás para Dios. Gracias, papá, por vernos de esta manera.
Muy bien, pues aquí podemos observar en este eh, breve documental, ¿verdad? Que nos hace una reflexión acerca de cómo nosotros equivocadamente nos vemos, de acuerdo a las experiencias de cada uno de nosotros, de acuerdo a las vivencias, las malas vivencias que cada uno de nosotros tenemos que pasar desde nuestra niñez hasta nuestra adultez. Y esto lleva consigo a que en el mundo o el ambiente donde nos desarrollamos nos lleve a dar una imagen y una idea equivocada de lo que pensamos que podemos o que somos. Pero precisamente en este material nos empieza a decir que estamos muy equivocados porque la palabra de Dios dice que Dios nos ve de otra manera. Y en el estudio anterior estuvimos viendo, estuvimos checando, ¿verdad? Las prioridades que nosotros como hijos de Dios, como pueblos de Dios tenemos, y una de las principales prioridades, perdón, es el buscar a Dios, el tener en primer lugar a Dios. Estuvimos viendo algunos puntos muy importantes en los cuales tú y yo podemos poner en primer lugar a Dios, ¿verdad? A través de la misma palabra de Dios, lo que nos aconseja la bendita palabra de Dios de cómo tú y yo podemos tener una vida en comunión con Dios y cómo poder poner en primer lugar a Dios. Y este tema es como un seguimiento, ¿verdad? Es como una continuación de lo que estábamos viendo en el tema pasado y estamos todavía precisamente en el primer punto de cómo poner en primer lugar a Dios. Y aquí vamos a ver en este tema que estamos viendo de estrategias para vivir una vida de victoria, vamos a ver la primera parte que dice que es entender que Dios nos ve como personas perfectas, santas y sin mancha. Y tú me dirás, ¿cómo es eso? Bueno, pues en 2 Corintios 5:21 empieza diciendo que Jesús, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Esto qué quiere decir? Que a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Él vino y entregó su vida para que tú y yo, que estábamos perdidos en el lodo del pecado, estábamos perdidos en todo lo que el mundo nos había enseñado, entonces ahora, porque Él dio su vida por nosotros, Él que no tenía pecado, se hizo pecado por nosotros para que en la cruz del Calvario Él pagara nuestra deuda y se llevara todos nuestros pecados. Y por eso también veíamos que la bendita palabra de Dios dice que para Él somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Él mismo para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Y es por eso que ahora, como está diciendo la palabra, por Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia en Él. ¿Esto qué quiere decir? Que a través de su muerte nosotros ya somos justificados por la sangre del Cordero. Y a través de la sangre de Jesucristo, Él nos ve perfectos, Él nos ve sin mancha, Él nos ve puros. Pero para esto nosotros tenemos que entender esa primera parte, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios nos ve? ¿Cómo vernos con los lentes de Dios, no como nosotros nos vemos? Porque nosotros nos vemos como fracasados, nosotros nos vemos como que no valemos nada, como estábamos viendo en el video, pero aquí la palabra de Dios nos está enseñando que nosotros tenemos que ir aprendiendo como hijos de Dios, como pueblo de Dios, tenemos que ir aprendiendo a vernos como Él nos ve, y Él dice que nos ve como una nación santa. Bueno, ese sería el primer paso para nosotros podernos ir entendiendo con Dios, para poder ir hablando su mismo lenguaje de Dios y poder ir teniendo comunión con Él. Bueno, entender que Él nos ve como una persona pura y sin mancha. ¿Por qué? No porque nosotros seamos así, sino porque Dios nos hizo así por la muerte de Cristo, porque Él ya nos justificó en la cruz del Calvario y por su muerte es que ahora nosotros
nos podemos ver de esa forma a través de la sangre de Cristo. Bueno, entonces otro punto importante también que yo quiero recomendarte en esta tarde para nosotros poder ir disfrutando de las bendiciones de Dios es, número 2, confesar nuestros pecados. Dice la palabra de Dios en primera de Juan 1:9, dice la bendita palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso, ¿qué sucede si confesamos nuestros pecados? Es decir, que nosotros debemos de ser conscientes de que le fallamos a Dios a cada instante, en obras, en pensamientos, pero que tenemos alguien al cual recurrir, ir y confesarle nuestros pecados, porque cuando lo hacemos de manera consciente y creyendo en su palabra, entonces Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y una vez que nosotros ya hicimos el segundo punto y ya confesamos nuestros pecados, es como ahora en estos tiempos, ¿verdad? Tenemos que estarnos lavando varias veces nuestras manos para prevenir el virus. De esa manera, para prevenir el virus del pecado y ensuciarnos en el pecado, tenemos que estar confesando nuestros pecados delante de Dios. Y el tercero, ser responsable ante otros. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que como nosotros ya sabemos y reconocemos que somos perfectos delante de los ojos de Dios, pero nosotros como seres humanos, ¿verdad? Fallamos, entonces tenemos que buscar personas más maduras, personas que sean más capacitadas que nosotros en la palabra de Dios, e ir con ellos para platicar con ellos, también decirles nuestras situaciones, para que ellos oren por nosotros y de esa manera podamos también nosotros ir teniendo más comunión con Dios. En Santiago 5:16 dice la bendita palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros. ¿Cómo dice? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este texto bíblico se utiliza mucho para cuando una persona está físicamente enferma, pero en esta ocasión no solamente estamos hablando de una enfermedad física, sino estamos hablando también de una enfermedad espiritual. Es decir, que cuando nosotros nos enfermamos aquí en la tierra, ¿a dónde recurrimos? Pues recurrimos al médico, ¿verdad? Pero en esta ocasión nosotros, ¿a quién vamos a recurrir? Vamos a recurrir a Dios, pero también vamos a recurrir a las personas, ¿verdad? Que son autoridades espirituales, es decir, nuestros pastores, nuestros mentores, o reconocer las autoridades de parte de Dios para ir con ellos y también que ellos decirles que necesitamos ayuda, que oren por nosotros, que nos curan en oración, y entonces nosotros podemos estar en cobertura, ¿verdad? Siempre cuando andemos en cualquier lugar, sabemos que alguien está orando por nosotros. Pueden ser nuestros padres mismos, pueden ser nuestros padres espirituales, pero también puede ser algún otro mentor, alguna otra persona que sea por encima de nosotros hablando espiritualmente. Y de esta manera también estamos en comunión con Dios y sabemos que de esta manera podemos ir siendo sanados espiritualmente, ¿verdad? Porque el hecho de que estén orando por nosotros nos ayuda a irnos sanando. Y el número 4, el que te quiero recomendar en esta hora, es evitar las fuentes de tentación. Sabemos que vivimos en un mundo que está, así como en este tiempo que está infectado del virus, está infectado del virus del pecado. Por todas partes, los medios de comunicación, las redes sociales, estamos siendo bombardeados por noticias malas, por tentaciones, ¿verdad? Y todos, sean hombres, mujeres, niños, y todos estamos recibiendo diariamente información que nos afecta a nuestra mente, que nos afecta a nuestro ser, porque vienen infectadas del pecado. Pero ¿qué tenemos que hacer? Bueno, para evitar la tentación, vamos a Santiago 1:13-15, que dice la bendita palabra de Dios. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él
tienta a nadie. Sigue diciendo, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Continúa diciendo, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando habla ahí de esa palabra que quizás te sea un poco rara, que habla concupiscencia, son nuestros malos pensamientos que tenemos nosotros mismos. Dice entonces, cuando nuestros malos pensamientos, sustituyendo la palabra concupiscencia, dice entonces, cuando nuestros malos pensamientos se conciben y dan a luz el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Cuando después ya no tan solo son malos pensamientos, sino que ahora los llevamos a cabo, los materializamos, entonces ahí es donde el pecado da a luz la muerte. Ya no tan solo estamos enfermos, sino ahora estamos a punto de morir, ¿verdad? Por el pecado. Y bueno, pues vamos a ver también el siguiente punto rápidamente, que es uno de los indispensables e importantes, que es, dice, el punto 5, dice, leer la palabra de Dios. ¿Qué dice en Salmo 119, 11? Dice, en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Entonces, una de las formas en que nosotros podemos estar preparados contra las tentaciones, contra los malos pensamientos, en lugar de estar viendo las redes sociales, viendo todo lo que nos presentan los medios de comunicación, ¿cómo vamos a contrarrestar todo esto? A través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos va a ir redarguyendo, nos va a ir enseñando cosas que van a contrarrestar todos esos malos pensamientos. Por eso dice el Salmo 119, 11, en mi corazón, ¿en dónde dice? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces aquí yo les quiero recomendar, queridos amigos y amigas, que aparte de que leamos la palabra de Dios, hagamos el propósito de leerla, pero también de memorizarla, porque al memorizarla nosotros estamos guardándola en nuestro corazón. Cuando dice ahí que yo en mi corazón he guardado tus dichos, se refiere que yo las he memorizado, no nada más las he leído, porque el hecho de leer a veces se nos olvida rápidamente, es como por ahí dicen, las palabras se las lleva el viento, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos damos el tiempo, no tan solo de leer, sino de memorizar, entonces estamos guardando sus dichos, es decir, la palabra de Dios, la estamos almacenando y almacenando en nuestro corazón, para que cuando vengan los días malos, para cuando vengan los pensamientos malos, estamos preparados, ¿verdad? Con lo que hemos aprendido, lo que hemos guardado ahí en el almacén de nuestro corazón, y vamos a tener seguramente palabras para contrarrestar todos los malos pensamientos y las malas tentaciones. Bueno, pues ya vimos, ¿verdad? Ahí rápidamente recordamos, ¿verdad? Que vimos primeramente cómo Dios nos ve, ¿verdad? Vamos a darle un repasito rápidamente a los puntos. El primero fue que vimos, dice, entender que Dios nos ve como personas perfectas, santas y sin mancha. El segundo punto que vimos dice confesar nuestros pecados, ¿verdad? El tercer punto dice ser responsables ante otro. El cuarto punto dice evitar la fuente de tentación. Y el 5 dice leer la palabra de Dios. Si tú y yo practicamos esos simples pero importantísimos puntos, entonces nosotros vamos a empezar a llevar una vida de victoria, porque vamos a tener las armas que dice la palabra de Dios, que son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. A eso se refiere la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros estemos preparados, debidamente preparados, como dice también la bendita palabra de Dios, ¿verdad? Que estemos, dice, el mismo Dios nos santifique por completo en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y seamos preparados y irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, querido amigo, querida amiga, sí, espero que este breve enseñanza, pero creemos que si la tomamos en serio y la empezamos a practicar, entonces vamos a empezar a llevar una vida de victoria. De eso es lo que se trata.
Si tú, querido amigo y querida amiga, ahí donde te encuentras, tú quieres empezar a llevar una vida de victoria, yo te invito a que hagamos la siguiente oración. Ahí donde te encuentres, donde tú estés, yo quiero invitarte que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, en esta hora te doy gracias por la vida que me das y por tener el privilegio de escuchar tu palabra. Yo reconozco que soy pecador, yo reconozco que te he fallado, pero yo me arrepiento de mis pecados y en esta hora yo te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que cuando yo me vaya contigo. Gracias, Señor Jesús. Amén. Si tú hiciste esta breve pero sustanciosa oración, déjame decirte que ya eres parte del pueblo de Dios, que ya eres parte de esa nación santa adquirida por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Yo quiero hacerte una recomendación que si tú hiciste esta breve oración de corazón y sientes que Dios vino y entró a tu ser, entonces yo quiero recomendarte que leas la palabra de Dios. Ahorita hay muchas formas de cómo leerla, incluso hay aplicaciones que se pueden descargar en el móvil, en el celular, y que te van llevando de la mano, ¿verdad? Yo te recomiendo que empieces leyendo el libro del Evangelio de Juan. Cuando ya termines el libro del Evangelio de Juan, ya te puedes leer toda la Biblia sistemáticamente. Y conforme vayas leyendo la Biblia, vayas avanzando, tú vas a ver y vas a comprobar cómo tu vida va a irse transformando y vas a ir entendiendo cómo es que Dios nos ve como triunfadores, nos ve como gente victoriosa, nos ve como personas a su imagen y semejanza. Bueno, pues yo le doy muchas gracias a Dios por tu vida y que en este día sea de mucha bendición. Yo quiero invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, ¿verdad? Por ahí van a estar pasando en pantalla y puedes seguirnos. Cualquier duda, cualquier mensaje nos puedes enviar a nuestras redes sociales, especialmente en nuestro WhatsApp, ¿verdad? Que también ahí va a aparecer en pantalla y tú nos puedes llamar. También quiero invitarte que todos los martes estamos transmitiendo intercesoras en casa, que lo dirige mi esposa, la pastora Flor Aguirre. Queremos invitarte martes a las 7 de la noche y nos puedes ver también ahí en nuestras redes sociales. Y bueno, pues esa es la cordial invitación que te estoy haciendo. Y bueno, espero en Dios que este día sea un día de gran bendición, que disfrutes un hermoso domingo en compañía de tu familia. Dios les bendiga grande y poderosamente. Amén.